¿Crees que la monarquía es una institución de origen divino? Hoy no es posible saber cuántos españoles lo piensan, pero hasta hace poco sí era posible, porque es una de las 6 preguntas que el CIS hacía habitualmente sobre la monarquía. Por lo tanto, no es posible saber a ciencia cierta qué opinan los españoles del papel que juega Felipe VI, pero sí es posible ver ese cambio de tendencia que empezó a producirse en los últimos años del reinado de Juan Carlos I. Esto se ve reflejado en las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, esta: la monarquía es algo superado desde hace tiempo. Por lo general, desde el principio de la democracia, los españoles han estado de acuerdo con esta afirmación, pero el porcentaje fue elevándose año a año hasta que en 2004, el último año que se hizo esta pregunta, superó el 50%. Otra cosa que dejó de preguntarse en 2004, tras casi 20 años haciéndolo de manera más o menos intermitente: la monarquía garantiza el orden y la estabilidad. En 2004, por primera vez, los que estaban de acuerdo con esta afirmación eran menos del 50%, frente a los que están en desacuerdo, que no paraban de subir. El rey como árbitro de la democracia española. Es cierto que la mayoría de los españoles están bastante de acuerdo con el papel que juega el rey como árbitro, pero es cierto que progresivamente cada vez han ido siendo menos. De hecho, el último año que se preguntó, los que pensaban que el papel del rey es poco importante superó a los que pensaban que era muy importante. Y una última, la que señalaba al principio: la monarquía es una institución de origen divino. Esta pregunta también dejó de hacerse en 2004 y todavía en 2004 había un 7,1% de los españoles que estaban de acuerdo con esta afirmación, pero ese año también dejó de hacerse. La valoración de la monarquía como institución del 0 al 10 dejó de hacerse bastante más tarde, en 2015. Fue el primer año que estaba Felipe VI como rey y hubo un pequeño repunte, porque es cierto que los años anteriores la media de esta valoración no paraba de caer. Ese año, en 2015, contrasta fuertemente el porcentaje de los que le daban un 0 a la monarquía, que era el 21,7% de los encuestados, frente a los que le daban un 10, que fueron el 5,1%. ¿Por qué se dejaron de hacer estas preguntas? Le hemos preguntado al CIS, que ha declinado participar en este vídeo. Le hemos enviado una serie de preguntas que tampoco han contestado, pero se remiten a unas declaraciones que hizo Tezanos en enero, en las que decía que no preguntaba sobre la monarquía porque para los españoles no supone un problema. Pero no solo se ha dejado de preguntar sobre la monarquía. Sobre el funcionamiento de las comunidades autónomas se dejó de preguntar cuando los que pensaban que éstas funcionaban mal superaron a los que pensaban lo contrario. Una muy parecida al efecto que tiene para España la creación y el desarrollo de las comunidades autónomas. Se dejó de hacer esta pregunta cuando los que pensaban que tenía un efecto más bien negativo para España estaban a punto de superar a los que pensaban que las comunidades autónomas tienen un efecto positivo para el país. El grado de satisfacción con la Constitución se dejó de preguntar en 2012, cuando los que estaban poco satisfechos superaron a los que estaban bastante satisfechos. Y esta última: los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo. Esta pregunta se hizo hasta 2014 y este último año casi la mitad de los españoles dijeron que estaban muy de acuerdo con esta expresión.